Buenas tardes, dominicanas y dominicanos de aquí y de allá. Yo soy Juan Mateo Guerrero y le invito a que inicie con nosotros Soberanía Popular y una nueva semana más, una Semana Santa bajo la bendición de Dios y la voluntad íntegra de nuestro Creador. Hoy vamos a tener un programa cargado de informaciones nacionales e internacionales. Estaremos aquí, ustedes y yo, porque todo el personal de Soberanía Popular se fue de vacaciones desde el pasado viernes. Me dejaron solito, pero yo contento de estar aquí con ustedes y feliz de hacer un programa de la calidad que siempre les ofrecemos. En el programa de hoy, las internacionales, el primer ministro de Canadá da espaldarazo a la República Dominicana con relación al tema haitiano y se pone a la disposición del presidente para trabajar en unidad. En el caso Coral, el caso Bolo 13 y también en el caso que nos ocupa, que es el caso Calamar, que está, que pique y se extiende, se espera que ya en los próximos minutos o en las próximas par de horas, la jueza Kenya tenga un veredicto en la decisión que le toca tomar con relación a la medida de coerción que está exigiendo el Ministerio Público y que los abogados de los imputados están refutando. Vamos a hacer este programa iniciando ahora mismo, señores, y vamos a poner los teléfonos ahí para que ustedes puedan retroalimentarnos, puedan opinar, puedan dar su parecer con todas estas cosas, y vamos a hablar también de los incendios que parece que no son naturales, sino un sabotaje de un partido de oposición, y vamos a hablar también de otros temas que iremos poniendo en la mesa junto a ustedes. Miren, en el caso que nos acoge, es que en el tema judicial, hoy el Palacio de Justicia está muy congestionado. ¿Por qué? Porque se juntó ahí el caso Coral con el Bolo 13 y también el caso Calamar. Pero la atención ahora mismo del 99% de los dominicanos está en este último caso. ¿Por qué? Porque este caso ha tenido mucha vertiente, señores. Desde la importancia de los apresados aquel sábado para domingo, hasta el desarrollo y las vertientes que ha tomado este caso con involucrar personas ahí que estuvieron en la cúspide del poder, lo maltrecho que queda el expresidente Danilo Medina en el desarrollo de este caso, que prácticamente solamente la benevolencia del Ministerio Público y un brazo oculto político que pueda meter su mano ahí, el presidente del expresidente de la República estaría fuera de ese expediente. Y qué lamentable porque eso no es bueno para la democracia, ni es bueno tampoco para lo que es la seguridad del Estado, para lo que es la figura del Estado. Y lamentablemente cada vez que uno de esos imputados, ya hoy asumiendo el rol de delator, habla, todo indica que los tiros van a la cabeza del expresidente Danilo Medina. Y es el caso de Pagán, que Pagán ha estado involucrado en varios casos y ha asumido la modalidad de ser el delator, el negociador con el Ministerio Público para salvar su propio pellejo. Y es entendible de un hombre como Pagán, primero que está admitiendo su indecoro, que está admitiendo que él mismo se inclinó y se dejó utilizar para asuntos que riñen con el buen comportamiento de lo que es un servidor público, con la honorabilidad de un servidor público y también con la decencia de un ser humano y con la seriedad y también con el apego a las cosas legales que él rompió en todas sus partes. Es un hombre que tiene ya una avanzada edad, es un hombre que padece algún tipo de malestar a nivel de salud y que está funcionando y actuando con pragmatismo, con el pragmatismo propio de aquel que no quiere morir en la cárcel, porque los hechos que él está admitiendo
que han sido cometidos por él y en otros él parte fundamental, son hechos que le acarraen una larga estadía en la prisión. Y para él economizarse esa parte, ha decidido asumir un papel que es una brecha que da el sistema de salud, el sistema, perdón, de justicia, para que el Ministerio Público pueda tener argumentos probatorios y también para que el Ministerio Público pueda tener un campo más amplio de investigación y también de sometimientos de la mayor cantidad posible de todos los involucrados. Y eso no se puede bajo ningún concepto recriminal, ni tampoco se puede criticar esa parte, porque en todos los sistemas de justicia del mundo existe esa figura y ha dado resultados. A lo que más resultados le ha dado es a los Estados Unidos, que es prácticamente el modelo más cercano que nosotros tenemos, y también son las autoridades de mayor peso a nivel de la comunidad internacional que nosotros tenemos cercano a nosotros. Y por tanto, hay una colaboración entre los dos estados en todas esas materias. Y son muchas las leyes que nosotros hemos implementado aquí, instruida y prácticamente copiada por el sistema legal, el sistema de seguridad, el sistema de seguridad bancaria ciudadana, el sistema también de persecución al delito de los Estados Unidos, y tenemos una mancomunidad en ese sentido. Por eso es que usted ve que las autoridades norteamericanas están tan pendientes al desarrollo de la ejecución a nivel gubernamental, a nivel democrático, a nivel de seguridad, a nivel de persecución al delito, como es el narcotráfico, como es el lavado, como es la trata de blanca, el terrorismo de este país, que es un aliado importante y estratégico para los Estados Unidos. Entonces, hay gente que cuando le conviene enarbolan y le dan aquiescencia a la intromisión de los Estados Unidos, y cuando no les conviene, entonces quieren llevar esto a un tema de injerencia patriótico y de libre determinación de los pueblos, pero es cuando les conviene. Entonces, en el delito, yo pienso, y en la ayuda para combatir el delito, no hay intromisión, es colaboración, y ambos estados firman acuerdos bilaterales y acuerdos unilaterales, y también sacan comisiones ad hoc para hacer causa común en ese sentido. Y ahí están, y firmada la gran mayoría por el PLD en sus 20 años. La mayoría de esos acuerdos están firmados por el PLD en esos 20 años. Ahora bien, el PLD está poniendo sus estructuras a hacer campaña política. Eso sí es una campaña política grotesca la que se está haciendo en contra del Ministerio Público y en contra del Poder Ejecutivo en la figura del presidente de la República. Se está haciendo una campaña baja, una campaña sin argumentos, unos ataques frontales, viscerales, contra las estructuras de, si se quiere, más significado a nivel de la representatividad del Estado, contra el jefe de Estado, politizando una situación, pero de forma muy indecorosa, de forma muy avasallante, y la otra contra el ala que representa al Estado en el Ministerio Público y en la justicia, en la justicia, que es el Ministerio Público. Y si desacreditamos esos, después cuando el PLD retorne al poder, que en algún momento será, con esa nueva alcurnia y con esas nuevas generaciones que tendrán en su defecto que hacer una metamorfosis, hacer una perestroika en ese partido para poder conciliarse con el pueblo dominicano a través de una petición de perdón, y que el pueblo se tome su tiempo para asimilarla, y que el comportamiento de ellos en 3 periodos, 4 o 5, pueda reconciliarse con la sociedad y el electorado, y a uno de esos muchachos que vienen ahí le vote el electorado por ello y el PLD retorne al poder. Pero si retorna al poder y se encuentra
la justicia que ellos han desacreditado, entonces no tendrán calidad moral para poner en juego, ¿verdad?, en operación el brazo de la justicia, porque ellos se han encargado de desacreditarlo, defendiendo gente que a todas luces los cuestionamientos son graves y peligrosos y que ellos tienen que dar una respuesta. Tienen que dar una respuesta jurídica, una respuesta a nivel legal, a nivel de una buena defensa técnica y una buena defensa de argumentos que sean totalmente incompatibles, impenetrables, esos argumentos, que sean totalmente convencibles. Porque usted no me va a poner a mí ahora que el único argumento que tiene el PLD y sus abogados sea que hay una retaliación política y que hay una persecución política. Inconcebible eso. Inconcebible ante las luces de gente pensante, de una sociedad que ha estado reclamando precisamente lo que está ocurriendo, que ha estado reclamando justicia y consecuencia y cero impunidad. Y ahora no se puede tratar de convencer a esa sociedad de lo contrario con un argumento tan simple, tan baladí, tan cargado de ardides, que usted me diga a mí que es una persecución política, de que porque Gonzalo es una amenaza para volver al poder, y de que el PLD está repuntando en el electorado y por eso se está desacreditando el PLD después de la división con Leonel Fernández y de que tocaron fondo. El PLD no ha tocado fondo todavía, para irme más lejos. El PLD todavía no ha tocado fondo, porque la hemorragia que tiene el PLD, que era lo que tenían que encargarse la dirección y el liderazgo que queda en ese partido, de parar esa hemorragia, nunca se ha detenido. Esa hemorragia nunca se ha detenido. Este fin de semana se le fueron más dirigentes. Y entonces hacen un acto de un traslado de todo el sur, de personal del PLD a nivel de las estructuras comprometidas, sacan unas buenas fotos, unos buenos videos y ya quieren decir que San Juan se desbordó detrás de Abel y que el PLD vuelve, que falta poco. Mire, falta mucho para que ese poco esté cerca de faltar. El PLD, después de ese deterioro, no ha llegado nunca a un 15%. Nunca ha llegado a un 15%. El PLD en su mejor momento, como es el de ahora, que tiene un candidato a nivel político, pero a nivel de imagen pública, el PLD está deteriorado a unos niveles que yo no sé si puedan ser salvables. Ningún partido ha salido de ahí más deteriorado que el PLD, ni el PRD en el 2004, ni siquiera el PRD en el 2004 ha salido tan deteriorado como lo está a nivel de opinión pública, de imagen pública y de moral pública. El PLD, la gente está contenta, señores. Eso es lo que no ve esa clase dirigencial que hoy está en la cúpula del PLD. Si usted le pregunta al ciudadano aquí de toda la capa social, en una encuesta seria, le va a demostrar la satisfacción que tiene con el Ministerio Público. Y si ellos se la persisten en adjudicar que esas acciones vienen de parte del Poder Ejecutivo y de Luis Abinader, entonces le van a dar un caudal de votos que ni se imaginan, porque la gente está contenta. El empresariado, a nivel de la clase gremial, a nivel de la clase popular, a nivel de la juventud, a nivel de las mujeres, a nivel de los hombres, en conjunto la sociedad, excepto los miembros del PLD que son dirigentes a nivel orgánico, están felices de lo que está pasando. Y eso yo pienso que se está manejando de una forma errónea por parte de las autoridades del PLD. El PLD tiene que preservarse una parte, que es precisamente la que está dirigiendo. Tiene que desligarse de esas acciones. Tienen que trazar una raya de pizarro. El PLD tiene que llamar sus figuras más digeribles, los jóvenes que son más aceptables, y ponerlo al frente de lo que es la opinión y la dirección de ese partido,
tiene que quitar todos esos cavernarios, tiene que quitar caras ahí que les recuerda a uno el abuso, la corrupción, el atropello, el latrocinio, el robo de instituciones, el robo de elecciones. Tiene que quitarlo y tiene que hacer ahora a ver si está preocupado por remontar en su candidatura y porque el PLD se vaya limpiando. Tiene que hacer un comando de campaña totalmente reestructurado, con gente fresca, con cara fresca y con cara que no tenga ninguna atadura con el pasado. Entonces, empieza muy mal porque pone a Francisco Javier. Francisco Javier es representante de la ortodoxia de ese partido y de la caverna, que no tiene una buena opinión, imagen pública, que todo el mundo cree, aunque no lo sea, y que se entienda lo que voy a decir, aunque no lo sea, la sociedad cree que es un corrupto. La sociedad cree que Francisco Javier es de las personas ahí que han cometido actos bochornosos en contra del erario público, porque viene de unos orígenes paupérrimos y a los niveles que ha alcanzado de vida no se llega con salarios de empleados públicos, no hay forma que se llegue, no hay forma que aguante una matemática. ¿Y qué ocurre? Que el PLD ha abrazado la causa de poner en boca de sus coterráneos, de sus dirigentes, de sus estructuras, de sus hacedores de opiniones, que el tema es un ministerio público que depende del Poder Ejecutivo y que se está trazando una trama en asuntos de persecución política. Nada más cercano, nada más lejos, para decirlo de manera inversa, de la realidad. Lo que sucede es que hay una rendición de cuentas, que se están haciendo las investigaciones. Y mire, ahí, para que ustedes vean el nivel de distorsión y los niveles que son capaces de poner el laboratorio político y de las líneas políticas que se le manda a esas estructuras del tema sencillamente boomerang. Hay una serie de asociaciones, instituciones y gremios que le pusieron una querella a el ministro de la presidencia en ese entonces, Montalvo, al ministro administrativo, que era José Ramón, a Donald Guerrero y compartes. Ellos retiraron la querella y salieron de una vez con la red de comunicadores a resaltar ese hecho, sin saber la peligrosidad que a ellos le embarca haberle quitado esa querella, porque por instrucciones, ¿verdad?, por indicaciones del Ministerio Público, porque van a asociar esa querella con el caso que lo atañe ahora mismo y que el Ministerio Público se va a intrometer en la investigación, se va a introducir en hacer un levantamiento y asumir la querella de esos gremios como tal del Ministerio Público y también de lo que es el Ministerio Público en el renglón de la lucha contra la corrupción, el PEPCA. Usted sabe qué va a pasar ahí, ¿verdad? Que no hay cómo justificar el desvío de esos fondos para que el presidente de la República de entonces, Danilo Medina, lo manejara fuera de la ley. ¿Por qué digo fuera de la ley? Porque aquí se hizo una ley donde los impuestos de los combustibles se distribuían de manera directa a las diferentes instituciones y organismos, ¿verdad? Y había un 2 pesos por cada galón de esos combustibles que se le iban a entregar a el sistema de federaciones gremiales que agrupan a todos los transportistas para el cambio de flotilla. Y no se le entregó nunca un peso, sino que se violó esa ley y esos millones y millones, miles de millones, estamos hablando de alrededor entre 45 a 60 mil millones de pesos que para el momento tenían que haber recaudado ahí. Y resulta que una comunicación
de José Ramón Peralta al ministro Donald Guerrero, le dice, por instrucciones del ministro de la Presidencia, el señor Montalvo, que esos fondos tenían que ser desviados a la cuenta de la Presidencia por instrucciones del presidente para manejarlo el presidente de la República. Y esos fondos primero ahora se van a identificar y luego se va a saber qué se hizo con esos fondos. Y usted verá lo que va a aparecer ahí. Entonces están errando el tiro en darle a los PLDistas armas que no son más que, si se quiere, bengala, que no tienen capacidad de hacer ningún daño o de corregir algún daño que se le esté haciendo a ellos como institución. Y ahí, indefectiblemente, hay una gran paradoja que tiene el PLD. ¿Por qué? Porque al el PLD estar hablando tanto de que están en la calle, de que el PLD unido jamás será vencido, que es una copia de un eslogan PRDista iniciado por el doctor José Francisco Peña Gómez. Pero cuando están tan envalentonados, están diciendo que van a hacer acciones y que van a la calle, que la calle les pertenece, entonces al PLD se le está adjudicando, ¿verdad?, un sabotaje que se está queriendo hacer desde sectores oscuros para desestabilizar al gobierno y desestabilizar el país. Y son los incendios forestales que se ha descubierto que no son tan de la naturaleza, que hay manos criminales detrás de ellos y los servicios de inteligencia han iniciado una investigación. Cuando eso apunte para el PLD, que después no se quejen y digan que es persecución política, porque todo el mundo entiende que algo se está tramando y que algo se está moviendo detrás de esos incendios, que aquí todos hemos visto sequía a través de toda la historia de este país. Aquí ha habido sequía que hasta las nubes ha habido que bombardearla con sal. Aquí han habido grandes sequías y no es verdad que por otra parte son elementos y argumentos tan pobres que cuando gobierna el PRD, ahora no está gobernando el PRD, para una cosa al PRM le adjudican que es el mismo PRD, pero para otras cosas es el PRM, un partidito nuevo, ¿verdad? Entonces, eso de acarrear de que una mala suerte, de que una deficiencia en la administración pública y aquello de que hay un desconocimiento en el manejo del gobierno, esos son argumentos pobres, muy débiles y muy ridículos. Si aquí no hubiese experiencia en el manejo de la cosa de Estado, otra cosa fuera. Si aquí no hubiésemos tenido un presidente con la capacidad de jefe de Estado, otra cosa fuera. Y si aquí no se supiera lo que se está haciendo, sobre todo con los recursos que se están recaudando, otra cosa fuera. Lo que es de la naturaleza es imposible y nadie está obligado a lo imposible. Que llueva no es cuestión de Luis Abinader, no es cuestión del PRM y no es cuestión ni siquiera de las fuerzas opositoras que estén operando en ese sentido para hacerle daño al gobierno. Porque si la naturaleza es cambiante y las cosas propias de Dios fueran cambiantes, entonces si no ocurre a favor es porque alguien pidió en contra. Y eso son cosas que están más allá de la realidad. La verdad es que la naturaleza opera de manera natural, por eso su nombre, y no ha llovido porque hay una sequía por múltiples factores de origen natural. En esta semana se espera que va a llover a cántaros. Entonces, ¿qué va a pasar ahí cuando empiece a llegar agua y se llenen las presas, se apaguen los incendios? Entonces, Dios operó a favor entonces del PRM, se le viró al PLD. La buena suerte operó a favor del gobierno y del PRM y se le viró al PLD. Entonces, esos son temas que es hasta una pérdida de tiempo gastarlo. Ahí se ve todavía
lo atrasada que está la mentalidad de nuestros políticos. Y ahí se ve también la falta de lo que es educación y desarrollo en nuestra clase política y que se lo han extrapolado a esta sociedad. Por eso que nosotros somos una sociedad tercermundista. Porque imagínate que quienes nos están dirigiendo a nosotros, quienes trazan las políticas públicas para llevarle educación, bienestar y desarrollo al pueblo, están en esa condición. Están allá en ese, si se quiere, paleolítico a nivel político. Entonces, así no puede ser. Vamos a dejar que la justicia fluya. Cada día que pasa, los argumentos se ven mucho más pobres. Los resultados a favor del Ministerio Público es una bola de nieve que va increciente y que indefinitivamente va a terminar con condenas ahí, no solo ahora en la medida de coerción, sino cuando ese juicio de fondo inicie y concluya. De 20 imputados, 10 hasta el domingo habían pasado a ser colaboradores, admitido sus hechos y pasar a colaborar con el Ministerio Público, y hoy nada más y nada menos 2 han hecho lo mismo. Se le ha variado la petición de medida porque han decidido admitir sus culpas. El último fue Omar Fernández, que era director de casino, y solamente quedan 8 implicados que están vociferando ahí que es una persecución política y una inocencia que es lo que tienen que probar. Aquí se le está queriendo hacer daño a la figura de don Uchi Lora y de toda su familia, su conglomerado más cercano, porque una sobrina está en la defensa de Gonzalo Castillo. Es el otro extremo. Es el otro extremo también de los que están a favor del gobierno, a favor del Ministerio Público. Uchi Lora no tiene nada que ver con el comportamiento para bien o para mal de su sobrina. Ahora, cuando ella estaba del lado que a algunos indicamos que es correcto, que es el tema de Bahía de las Águilas y de Pedernales, todos la aplaudimos. ¿Y ella qué estaba ella haciendo ahí? Asumiendo su rol de abogada. Tan sencillo como eso, que quedó del lado de la mayoría, de donde estaba el interés de la mayoría y el interés del Estado y del país. Perfecto, su tío, que era una causa que había arropado junto con su hermana, la madre de esa muchacha, doña Piqui Lora, celebró junto con ella y estaba emitiendo su opinión desde sus medios y desde su Twitter, del mismo lugar donde está emitiendo hoy su opinión a favor del Ministerio Público y condenando a los supuestos defalcadores, ¿verdad?, del erario público. Pero su sobrina hoy está del lado de Gonzalo Castillo y de una parte que la población entiende que está mal situada. Está haciendo lo mismo, su rol de abogada. Los abogados, señores, lo que tienen es casos y clientes, y lo que tienen que hacer es una buena defensa, su rol, porque ese es su oficio. Y yo le decía a mi hermana ayer que estábamos comiendo donde mi mamá, que es doctora, que estaba cuestionando eso, que lo estaba cuestionando. Y yo le digo, si mañana yo tengo un conflicto y con quien yo tengo ese conflicto no entramos a tiro, y él me pega un tiro y yo muero, y yo le pego un tiro y cae grave, y lo bajan ahí a la clínica o al hospital donde tú estés, y te toca atender a ese paciente, ¿qué tú debes de hacer? ¿Lo mata porque mató a tu hermano? ¿O le salva la vida porque es tu profesión y tú tienes un compromiso ahí de un juramento hipocrático? Indefectiblemente tengo que salvarlo. Eso es el abogado. Eso mismo le dije yo, ahí lo entendió. Eso es el abogado. Es tan tal, señores, que el sistema de justicia y la perfección del Estado, que cuando una gente, un ciudadano comete un hecho horrendo, con todas las pruebas, que él lo admite, el Estado tiene que ponerle un abogado, indefectiblemente. Si no tiene uno,
si no pone uno, si no tiene los medios para poner un abogado, una defensa, el Estado le tiene que suministrar uno independiente, que tiene que ir ahí a hacer su papel. A ustedes se le olvidó que este monstruo que mató a su mujer, a sus hijos, ¿cómo que se llama? El patán ese, que mató a la familia entera y que violó a una niña y que se llevó al hijo en común y que también lo violó y lo mató, el chakra, una vaina rara así. El Estado le tuvo que poner un abogado y el abogado fue a hacer su rol y el abogado esgrimió inclusive locura momentánea. Ahora la justicia y el Ministerio Público tenían que hacer su rol y ahí lo hizo y ahí está condenado a la pena máxima de 30 años. Así es que nosotros tenemos que separar en estos casos lo que es el carnaval político, lo que son también los sentimientos personales, lo que son los resentimientos y el odio también, y dejar fluir a la justicia y nosotros sentarnos a ver los hechos desde una pendiente de objetividad y de independencia para poder tener criterio objetivo de poder saber qué vamos a aplaudir y qué vamos a condenar. En este caso, indefectiblemente, yo cerré fila del lado del Ministerio Público porque yo no soy un imberbe, yo tuve acceso a la investigación, tuve acceso a los allanamientos, no, a los interrogatorios y tuve en la fila de adelante en el proceso electoral donde lo que hoy se desvela, yo lo sentí, lo viví y yo no veía cómo le repartían ese dineral a los candidatos. Yo no veía cómo fluía ahí, que la única esperanza de triunfo era el uso del poder y del dinero. Después, de manera lógica, mirando el comportamiento del electoral y de las condiciones que estaban dadas y también de lo que era la reacción de la sociedad con esas marchas, esos cacerolazos y el comportamiento de las encuestas, nadie que tuviera 2 dedos de lógica, de análisis político, podía pensar que Gonzalo Castillo, el PLD y los aliados podían retener el poder. Indefectiblemente que no. Ahora, la única manera de llegar a 37% como llegó, porque el PLD estaba aquí para perder de manera horrorosa, abrumadora. El PLD estaba para sacar un 17, un 20%, si se hubiese ido al electorado y a las elecciones de manera limpia, de manera diáfana. Pero si en el electorado ese día, si en la sociedad, en el pueblo no corre el dinero que corrió ahí, era una pela de una forma horrorosa porque ya Danilo Medina y el laboratorio político que había ahí sabía que tenían las elecciones perdidas. Pero lo que había era que tratar de que el partido quede en una condición de respeto, no vulnerable, porque si el partido quedaba por debajo de Leonel, era una cosa abrumadora, que no había posibilidad de eso, porque Leonel no llegó ni a un 5, ni a un 5. A Leonel hubo que redondearle fruto de diferentes acuerdos y de diferente, si se quiere, opinión de sectores. Pero ni Leonel ni el PRD llegaron a un 5%, se quedaron en la gatera, cosa que le convino al PRD, porque al redondearle a Leonel había que redondearle a Miguel. Y efectivamente el PRM no se opuso a eso, sin embargo el PLD sí. El PLD se opuso y después recapacitó cuando vio, que se iba a llevar entre las patas de los caballos a un aliado, que inmediatamente se le iba a quitar del lado. Eso es lo único que permanece todavía con una posibilidad mínima de que el PRD y Miguel pueda volver a pactar con el PLD, que es mínima. Miguel está haciendo su trabajo. Miguel está haciendo el trabajo que debió haber hecho en el 2006, cuando salió al ruedo político detrás de la presidencia, asumirlo él y no dejárselo a todos esos gavilleros que le dejó su figura y su proyecto político, que hoy están enemigos de él, habiéndose beneficiado
hasta en cuestiones, señores, de vida. Y usted ve hoy que son sus peores enemigos y sus peores opositores. Pero ese no es el tema. El tema está, para concluir y la pausa y venir con todos ustedes, que el caso ha tomado un giro inesperado ni para los propios perseguidos, porque jamás pensaron que tanta gente se le iba a virar, que tanta gente se iba a cobardar, que tanta gente iba a admitir sus hechos. Y la respuesta que le ha dado entonces el proceso es que prácticamente está a la merced de la jueza Kenya para saber cuál es su suerte en lo inmediato. Y en el futuro, y definitivamente, es una condena prácticamente segura lo que le espera. Vamos a una pausa, señores. Cuando retornemos vamos a hablar con todos ustedes, pero antes recuerde que Agua Diva es el agua inspirada a la frescura del manantial, que es procesada y embotellada por la procesadora y embotelladora de agua dominicana Santiago de los Caballeros para la 14 provincias del Cibao. Esa misma agua se convierte en un hielo que usted debe de llevárselo en todas sus neveritas este fin de semana o esta Semana Santa y en todas sus actividades, porque se convierte en un hielo puro, sólido, que rinde más. Agua Hielo Diva, calidad incomparable. Volvemos en breve. Nosotros somos Soberanía Popular.